Hola, bienvenidos a su podcast Las Reglas del Juego. Hoy estamos grabando el episodio número 6. Yo soy Sara Bugarí, soy abogada y ya saben que la intención de hacer este programa es para que ustedes tengan conocimiento que les sea útil. Son temas sociales con un enfoque legal. Hoy vamos a hablar de un tema que ha causado mucha polémica, que es el uso lúdico de la cannabis, mejor conocido como el uso recreativo de la marihuana. Y bueno, para esto tenemos un súper invitado, pero ahorita antes de presentarlo, quiero darles un poquito de contexto. Deben de recordar que hace un par de años se empezó a escuchar mucho este tema porque hubo mucho debate, hubo mesas de debate, hubo también algunos amparos que llegaron a la corte y las resoluciones de la corte que fueron completamente públicas, donde fallaban a favor del uso lúdico de la marihuana. Y bueno, pues eso trajo muchos temas de qué hablar. Por eso el día de hoy estamos invitando al licenciado Jonathan Naim Piña. Él es, aparte de que es mi amigo, es muy buen abogado. Su especialidad es la materia fiscal. Ya lo estamos invitando aquí a la firma para que forme parte del equipo. Tiene mucha experiencia en muchas áreas. Tiene obviamente mucho estudio como maestrías. Tiene un doctorado. ¿Y por qué lo estamos invitando a él? Pues resulta que él fue uno de los abogados que participó en el tercer amparo que llegó a la corte. Entonces, bueno, ahorita viene para platicarnos un poquito de todo, de las experiencias, también de en qué consiste, cuál es el protocolo a seguir para pedir los permisos, cómo fue la experiencia y muchas cosas de las que vamos a hablar que son muy interesantes. Así que no dejen de verlo y bueno, vamos a darle la bienvenida. Bienvenido. Muchas gracias por recibirme. ¿Cómo estás? Increíble. Mira, antes de empezar a hablar, quiero que me permitas contarles cómo nos conocemos. Va, sí. Sí. Bueno, nosotros nos conocimos en Torreón hace muchos años, cuando éramos unos adolescentes. 2006. Algo así, ¿no? Sí. Y teníamos apenas el sueño de ser abogados. Sí. Trabajamos en una empresa vendiendo ropa. Sí. Y era una experiencia, yo creo que bonita, pero lo hacíamos como por necesidad para poder trabajar, estudiar. No era mi pasión. Sí, después definitivamente. Luego pasó el tiempo y con el paso del tiempo volvimos a coincidir en esta hermosa ciudad y pues nos dimos cuenta de muchas cosas. Obviamente pues yo me di cuenta que ya era un abogado muy exitoso y muy estudiado y que teníamos muchas cosas en común, sí, como el amor a los perritos. Ah, sí, qué bonito. Sí. Fue increíble. Luego lo retomamos. Sí, el tema de, obviamente, del derecho, pero del derecho ya como muy progresista. Sí, la diferente. verdad sí lo veo así. Y también yo pienso, bueno, los negocios y ahora veo también el gimnasio. El gimnasio ya también. es otra pasión, ¿no? Sí. Así que compartimos. Y pues, bien. sí, entonces ya que saben por qué somos amigos y por qué Sí. está aquí, ¿cómo ves? Ya te voy a empezar a preguntar. Pregúntame. ¿Sí? A ver, cuéntanos un poquito. Los abogados estudiamos mucho antes de trabajar un asunto. Sí, tiene que ser así. Sí. En Entonces, realidad, cuéntame cómo, pues no sé, el enfoque social o dame un poquito de historia de esta famosa hierbita. fue causal. Te voy a decir, fue causal cómo es que terminé en ese puesto, ya que en el 2012, hace unos años, yo estaba estudiando el tema de mi tesis de licenciatura en ese entonces. Y recuerdo que llevamos una materia que se llama Forense Penal, por ahí del cuarto año. Y estudiamos un órgano que se llama el ONACIPE, el instituto, ahora sí que a nivel federal, que revisa datos en ciencias penales. Sí, se lo conozco. Y básicamente algo que me llamó mucho la atención era todo el dinero que se iba en la persecución, mantenimiento de cárceles, todo lo que está destinado a los delitos contra la salud. Entonces yo dije, ¿por qué lo siguen manteniendo tipificado? O sea, no lo veía. Es más, yo dije, legalícenlo hasta por cuestiones fiscales. Total, todo esto va porque yo mi tesis de licenciatura la hice, se llama legalización de la marihuana. Ah, mira. Tal cual. Y de hecho, yo obtuve cierta autoridad porque ganó unos reconocimientos. Básicamente yo era así de que no, sí, vamos a fumar. No, era enfócate en que obviamente hay varios principios de economía y uno de los más importantes es todo el recurso que gastas en una cosa es todo lo que no puedes gastar en otra. Y está gastando mucho dinero en ciencias, en delitos de la salud. Y dentro de ese documento, tío, estoy hablando del 2012. Ya ahorita ya no sé qué números eran. Pero era así como que de 100 delitos,
los encarcelados eran 62 por cuestiones de delitos de ciencias de la salud. Y de esos en específico habían subramas. Y otra era los que llegaban a un tipo de encarcelamiento eran por consumo, depósito, producción, cultivo, etc. Pues de marihuana. Entonces, pues no, la verdad se me hacía algo inusual. Y lógico también. Sí, es que no es algo necesariamente... no estás hablando de un perfil meramente delictivo. O sea, no creo que estés generando una afectación per se a la sociedad al consumirlo en ese sentido, ¿verdad? Entonces, bueno, yo me enfoqué en eso en la licenciatura. Para efectos de años después, yo estaba en una firma en Polanco. Era una firma sumamente especializada en materia fiscal. Pero llega una persona y nos dice así en la reunión de que, oigan, yo quiero esto. Me detienen a veces. O sea, te voy a cortar un poquito. Entonces sí fue un cliente como tal. Porque sí. Hubo otros abogados que promueven este tipo de recursos sí, por estrategia, ajá, para crear un no. precedente. De hecho, fue sí. relativamente famoso ese tipo de casos porque lo hacían en asociaciones. Sí. Pero no se puede hacer asociaciones. De hecho, yo lo hice a varias personas a la vez. Eso sí lo puedes hacer. Sí, claro. Pero aquí te va. Llega la persona, nos piden salir, y luego nosotros para darle el servicio, pues órale, nosotros no te lo damos. Una de mis jefes me dice, tú hazlo, pues tú tienes experiencia en ello. Para eso efecto, se trató sí, tu tesis, ¿no? Sí, de hecho tal cual, en serio, claro. así tal cual fue. Pero para entonces, pues ya estábamos hablando que habían diversas jurisprudencias en ese entonces, donde hablaban mucho de cómo se debían de no limitar los derechos humanos de las personas. Obviamente hay ciertas condiciones, pero muy importantemente cuando no generas afectaciones a terceros. En el disfrute de tus derechos. Que es a lo que se le llama el derecho de libre desarrollo de la personalidad. Exactamente. Pero hay que explícalo. Porque pues básicamente, quienes nos escuchan no son abogados o no están dentro de la comunidad. Va así rapidísimo. En el 2011, pues bueno, desde hace varios años, ya se viene generando esta corriente como el levantar esta paternidad que tiene el Estado sobre las personas en su forma de conducirse. Entonces vienen pues diversas cosas, ¿no? Como la libertad del matrimonio independientemente del sexo de las personas, que ya te puedes divorciar aunque no haya necesidad, diversas cuestiones de esa índole, y viene también a ser el divorcio incausado, que le llaman el divorcio express, ¿no? Que no necesitas ya una causa, ya, no, simplemente la voluntad. Ya no quiero, pues ya. Sí. Entonces, de esa manera, dices, pues contienes ahí mismo este tipo de consumos, ya que está dentro de tu desarrollo. O sea, tú te estás desarrollando como persona al hacer o no hacer algo, al actuar o no actuar, etc. Y pues dentro de lo que cabe, el consumo de la marihuana pues también lo es. Entonces, el restringirte sin una mayor razón, que no sea ahora sí un beneficio exprofeso para la sociedad, pues entonces estás hablando de una ley muy dura, claro, muy intensa. O entendiéndolo en sentido contrario, como que el derecho de autodeterminarte, ¿sí? El derecho también a tu imagen, sí, a desarrollarte sin que el Estado tenga una mayor intervención. O sea, dejarte ser quien tú quieras ser. Hasta que siempre tú no y cuando, sí, claro, no afectes a alguna terceros. Esfera de terceros. Claro, y que eso, ahorita lo vamos a hablar más adelante, que no sean cuestiones ilógicas que de repente se escuchan en la calle de que no, sí, porque mis hijos lo van a ver. No, o sea, razones y fundamentos reales. Para efectos de, sí, básicamente, lo que procedimos a hacer, la mucha diferencia que era entre el 2012, en el cual realicé mi tesis, y el 2018, que fue cuando se interpuso el amparo, era que ya había una gran tesis y jurisprudencias que favorecían no de manera directa lo que es el consumo recreativo de marihuana, sino que simplemente si tú no estás haciendo un daño a terceros y es un acto personalísimo, dale, así básicamente. Ok, entonces digamos que ya había muchos criterios de la corte, que ya habían estudiado casos no iguales, pero similares en cuestiones de derecho, y que habían determinado ciertas cosas que iban a influir al estudio de, obviamente, de estas. Básicamente, a estos fallos que iban en favor de la persona. Claro. Así de que, ¿sabes qué? Tú desarrollate como lo consideres prudente. Siempre y cuando no generes afectaciones, dale. Y ahí es donde viene, pues ahora sí que mi participación en el litigio,
pongo lo que es la argumentación. Las argumentaciones son muy técnicas a veces, pero básicamente es sobre eso, de que permite que yo me desarrolle de manera digna, sin que te genere afectación, y no es otra cosa, pues tú sabes, se tiene que proceder a través de un amparo. ¿Pero por qué? Lo que tú haces cuando tú quieres fumar, ahora sí, marihuana, está condicionada por una ley, por un artículo de la Ley de Salud Pública, donde básicamente incluyen el contenido, el químico de la planta, tetrahidrocannabinol, en las sustancias, pues ahora sí que ilegales. Entonces tú eres, como cualquier otro medicamento, vas a la COFEPRIS, que es la Comisión Federal de Riesgos Sanitarios, y le dices, oye, dame un permiso para internar, para consumirla, etc. Varios medicamentos o químicos requieren ese tipo de autorizaciones, ese permiso. Se llama autorización sanitaria. Entonces lo que tú haces es que tú vas y le dices, oye, la requiero. ¿Para qué? Y ahí mismo pones, para consumo recreativo. ¿Y qué es lo que va a hacer con ella? Portarla, cultivarla, transportarla, depositarla, lo que quiera. Ahorita tocamos ese punto porque también hay una confusión. No, o sea, no está establecido que el permiso al comercio. A la producción, es personalísimo. Sí. O sea, de hecho, tienes que ser muy específico. O sea, yo la voy a depositar, es decir, la voy a tener en mi casa, la voy a poseer. Es decir, si yo voy de X a Y, la puedo llevar conmigo. La puedo consumir en las mismas condiciones que otro tipo de drogas, como el alcohol. O sea, no voy a andar en la calle tomándolo. No lo voy a andar manejando, consumiéndolo. Pero bueno. Entonces, vas y lo haces. Y para efectos de ahorita, ya es inconstitucional esa limitación a nivel normativo. Pero es entonces lo que hacía la COFEPRIS, te decía, demuéstrame tu interés legítimo. Que el interés legítimo en español es, demuéstrame por qué por ley tú tienes derecho a acceder a que yo te dé este permiso a que tú fumes. O a que la consumas, porque no todo necesariamente se tiene que fumar. Pues lo que es una insensatez, porque así, ¿dónde? O sea, no es como que yo tengo un documento que diga así, consume. Porque no es como que tú tienes un documento donde diga que, bueno, si quieres un refresco de X, consúmelo. Tú puedes ir a no, es básicamente mi libre disfrute ahora sí, de aquello que no genera una afectación, ¿no? Total, tuvimos que contestar varios requerimientos para que nos den el no y ampararnos. Tenían que buscar la negativa. Exactamente, necesito que me digas, no te lo voy a dar. Y sobre eso, ya yo me amparo. El amparo. Sí, okay. Eso es lo que tienes que generar de alguna manera. Es muy cansado. Digamos, es muy cansado. Los pasos a seguir, ¿verdad? Sí. Ok, bueno, vamos a hablar un poquito del amparo. Dime. A ver, cuéntanos a todos cómo es que un amparo lo puede revisar la corte. ¿Cómo? Ajá. Porque luego también hay mucha falta de información y las personas dicen, no, pues es que presentarlo en la corte. Okay, entonces... No. Ilústranos para que sepan cómo es. Yo te lo diría, ya no he trabajado en algo relativo a, pero debido a que desde el 2021 ya es inconstitucional esos preceptos legales, se entiende que tú ibas a la COFEPRIS, solicitas y te lo deben de dar. Se entiende, yo sé que lo siguieron negando, que tenías que ir otra vez ya al amparo y que cansado, pero bueno. Básicamente tú ya tienes tu negativa, que dice, no te lo voy a dar. No te lo va a fundamentar correctamente. O sea, te lo va a fundamentar actualmente sobre preceptos que ya son declarados inconstitucionales. O la omisión también puede ser, también que no te contesten. Sí, es una realidad. Pero para efectos técnicamente ahorita tú ya vas y tú dices, yo, persona X, anexas tu identificación. Inclusive lo saqué cuando lo hice en su momento, lo hice para varias personas mexicanas y una ucraniana. Ella presentó su pasaporte y se le entregó su autorización sanitaria, así como venía su nombre. Y ya después te esperas, o sea, no, ahorita técnicamente te tienen que dar documentos foliados y todo el asunto que diga, sí, tú puedes internar, no dice la palabra productos, pero aquellas mercancías que tengan este contenido químico. Y ya se supone que con eso ya es, ya, o sea, te pueden detener en el avión. ¿Y qué traes? Sí, aquí, obviamente, como en todo, la limitación es personalísima. Entonces, puedes traer X cantidad de gramos, pues si llevas un paquete, pues dices, no, ¿cuál es lo que piensas? Lo va a vender. ¿Sí me entiendes? O sea, entonces ya la presuntiva es distinta. O sea, que bueno, no te va a parar porque tú lo estás consumiendo porque es ilegal. Te
te va a parar porque potencialmente presuntivamente vas a hacer otra cosa. Pero bueno, esa es una excepcionalidad. Entonces, ya ahorita técnicamente es un proceso de 6 semanas, no es costoso. Yo sé que hay gente por ahí que se va un poco de los pelos porque te lo venden como si fuera el proceso de 8 meses que era hace 5 años. Ahorita es algo que no debe de ser algo, la verdad es que es una, yo no sé qué, ¿dónde está la COFEPRIS? En el centro, a un lado de los juzgados, a un lado del Meridiano, creo, no, los juzgados familiares, no, a un lado del Congreso, pues que está todo pegado. ¿Vas esas? ¿Qué? Sí. Como yo litigo en línea. Sí, pues yo también, pero me ha tocado. O sea, de justicia administrativa. Es una oficina pequeña, pero sí está a un costado del Congreso. O sea, sí, no es otra cosa para así. Escrito libre al actual titular de la COFEPRIS. Yo, X persona, o sea, son varios yo, X persona, X persona, por mi voluntad, les solicito atentamente la autorización sanitaria para consumo recreativo. Y poder, y ahí sí ser muy específicos, consumir, transportar, comprar, cultivar, etc. Nada que diga vender, sacarlo del país, nada de eso. Y la autorización sanitaria va a llegar y va a decir eso. Entonces, si mañana, obviamente, pues esperando que se les va a entregar, probablemente lo que sí hacen es a lo mejor requerirte algún tipo de documentación para ver si lo necesitas para efectos médicos. Uh-huh. Porque eso es distinto. Sí, claro. Pero si no, a lo mejor te lo pueden entregar ya. Entonces, digo, la verdad es que sí, porque yo sé que hay gente que se deja caer un poco, pero es un proceso administrativo relativamente sencillo. O sea, va a ser tardado porque la COFEPRIS para todo es tardado. Para todo. Pero en sí, no es un proceso ni difícil, ni requiere mucha técnica. Ahorita, en su momento el amparo sí era relativamente complicado. Uh-huh. Pero ahorita ya es algo, es un proceso administrativo, es como si va así, oye, dame X proceso, ahora X documento, ahora vengan un mes por él. Y ya no tiene mayor ciencia ahorita. Pero ¿por qué pasó todo eso? Sí, exactamente, generamos varios antecedentes en los cuales pues ya se generó esta corriente de pensamiento, yo infiero, que ya no tenían manera de seguirlo negando. Y aparte, yo entiendo que al anterior titular de la COFEPRIS le llamaban la atención cuando lo seguía negando. Y dice, ya no lo niegues, o sea, nos vamos a ir a un amparo y lo vamos a perder, es dinero. Claro, y es trabajo que nos está costando a los tribunales y... Ajá. Y lo vamos a perder, o sea, a lo mejor... ¿Y qué ganas? O sea, ahorita ¿qué ganas negando algo que la gente lo va a consumir de todos modos, ¿no? Claro. Bueno, pero no me respondiste. Dime. A ver, ¿qué tan difícil es llevar un asunto? O sea, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En ese momento... Porque hay diferentes maneras, sí, pero este es uno. ¿Sí? Sí, en ese momento yo te diría que lo atrajeron casi de manera... no te voy a decir automática, pero no fue relativamente complicado y fue rápido. Porque ya había uno, el del 2014 y uno segundo. Hubo varios que se perdieron porque los hacían a nombre de colectivos. De empresas, ahorita. Sí, tal cual. Bueno, ¿por qué no se puede empresas? Porque es un derecho personalísimo, no es un derecho que se puede delegar o disociar entre personas que no tuvieron o no demostraron al menos el interés vía una solicitud. Porque sí hubo gente de que, oye, yo soy parte de la asociación... sí, cannabis, tengo derechos humanos y todo. Sí, claro. O sea, pero no, o sea, es que ven tú como persona y lo hacías. Hubo, pues, ahora sí, estos antecedentes estaban interesantes cuando los leías, ya que los fallos decían, no voy a entrar al fondo, o sea, per se, porque simplemente la persona moral que está llegando a solicitarme no puede, ahora sí, disfrutar de derechos personalísos. Sí, no tiene dignidad humana y por su propia naturaleza no va a consumir esto. Que vengan los socios, más bien, que vengan los miembros. La persona física, sí.
y de manera personalísima me lo solicite y ya en ese momento les resuelvo el fondo. Que ese fue un tema criticado porque decían, bueno, los que lo hicieron de alguna manera como persona física, a lo mejor como estrategia legal, que lo utilizamos mucho los abogados, es como te necesito ir creando un precedente para posteriormente llegar a que analicen esto ya con otras bases, porque si ya entramos de golpe, oye, yo como empresa necesito el permiso, porque a lo mejor lo que quieres es el comercio, tener algún lugar, un establecimiento donde la gente pueda ir a consumir, porque hay varios que incluso... De hecho, sí. Sí, o sea, yo he registrado marcas que quieren ir encaminado a eso, sí. Y siempre les digo, va a haber un tema tanto en el INPI para el tema del registro, porque no podemos poner eso, entonces los disfrazo, no vamos a poner... Que son hierbas a poner productos farmacéuticos. Ándale. Para ir obteniendo el registro de marcas y ese tipo de cosas. Pero van empujando, ¿no? Que hay algunas iniciativas que ahorita que lo señalas, hubo en el 2018 un candidato independiente, se fue el nombre, era un senador, le decían el Tigre. ¿Te acuerdas? Pues bueno, hay una ley. De hecho, el Tigre también ganó su amparo, Ajá. Creo que él no consumía per se, pero él le decía porque él iba a presentar dentro de sus propuestas la reforma para despenalizar en ese entonces el consumo. Y lo ganó, pero pues no figuró en las elecciones. Pero bueno. Pero sí, muchos lo utilizaron como ardid publicitario y pues les funcionó hasta cierto punto. Ahorita pues ya no tiene mayor relevancia. Bueno, sí tiene hasta cierto punto de relevancia porque te está generando un costo si es que tú lo quieres consumir de manera recreativa. No es como ahora sí el alcohol, de que nadie te pide un permiso para consumo de alcohol cuando vas a la tienda de la esquina a comprar cervezas o tequilas o lo que sea. Y en este caso sí necesitas generar un proceso previo para poder hacerlo de manera libre, si es que lo quieres decir de alguna manera. Y sí es algo que yo creo que sí requiere la legalización, o pues es un tema muy controversial, no lo veo en los próximos años todavía, que alguien se lo aliente. No, es que como que tocan los puntos, ¿no? Los ministros pero no, les da o sea, pesar es que ya la legalización está hablando sí o sí, porque yo creo que los ministros ya hicieron su trabajo. La legalización es sí o sí del Congreso. Ajá. Entonces, como es algo constitucional, pues tú lo sabes. Estamos hablando de 2/3 partes del Congreso de la Unión, de los locales. Y es algo muy complicado. Sí, bueno. Pero así para cultura general hay una ley, o por lo menos una propuesta de ley que la aprobaron en el 2021, si no me falla la memoria. Hay varias. Los diputados, ¿no? Sí. Y falta el Senado, falta todo el protocolo legislativo. Pero es que ya nadie le está moviendo. A ver si como le dicen, ya nadie lo está cabildeando. Pero aquí te detengo. Hay muchas empresas que ahorita, para no decir marcas, pero venden franquicias prometiendo que en 6 meses ya vas a poder vender el producto activo que es el, ¿cómo se llama? Tetrahidrocannabinol. Ajá. Sí. Y mientras vende CBD y mientras vende las pipas y mientras esto y venden la franquicia a una cantidad pues bien interesante, más todo lo que tienes que pagar de la cuota de franquicia, más etcétera, etcétera. Entonces, pero están ahí, que están asegurando que se va a dar el tema. Una de las cosas que me generó muchísimo interés, en su primer año, en 2014, Oregon, arribita de California, en Estados Unidos, un estado, lo liberó. Y creo que en su primer año generó ingresos por 2.7% del total de lo recaudado, porque era relativo a ello, porque muchísimos estados iban de alguna manera, participaban ahí, aunque después lo trasladaban vía cualquier tipo de vía a otros estados, y estamos hablando que de ahí en 3 años 17 estados, 17 por ahí, terminaron por unas legalizarla, otros retirar la penalización de su consumo. Mira, acá en México incluso han hablado que el facilitar la producción, la distribución, beneficiaría alrededor a, no sé, 17,500 familias de campesinos. Sí. ¿Verdad? Porque dicen ellos, tenemos las condiciones en la tierra y tenemos todo para empezar a trabajar esto de manera legal. No sé si lo hacen de manera ilegal, pero, o sea, de participar en un comercio y trabajar con normas establecidas. Hay ciertas realidades en las que yo sí creo que es súper obvio, y es por convenciones, que si quieres ahorita lo hablamos, convenciones sociales que no avanzamos.
Yo recuerdo, ya no estudio de manera frecuente, pero en el 2018 había un programa donde estudiaban los agricultores en California. Ujú. Y te presentaban cómo trabajaban el tomate, diversos verduras, y luego te presentaban la marihuana, tal cual, la hoja de la marihuana. Y te señalaban cómo iba el inspector pues, no sé, agricultura de allá, que les revisa los químicos y todo. Y se mete y revisa el químico también como si fuera una verdura más. Entonces, ahora sí que si tú vas y lo consumes, sabes que estás consumiendo un producto con ciertos estándares. ¿Qué es lo que pasa en la realidad aquí en México? A lo mejor el que la compra, pues no es como que le llegue una de que, oye, no caduca, o está buena, o estuvo bien depositada. A lo mejor estás comprando cosas de hace muchos meses. Claro. Que tiene pesticidas, no sabía ni siquiera Porque que tiene. no pasa por un No tiene ningún tratamiento. estándar, o sea, no tiene ningún estándar que dice es consumible o no es consumible. Otra cosa que la señalábamos es, si tú vas y ves dos refresqueras, se topan una al lado de la otra, no se agarran, no tienen violencia entre ellas. Si Sí. si tú la despenalizas o la legalizas, tú evitas ese enfoque. Y sí, traes a muchos agricultores porque son empresarios, o sea, son empresarios, puedes poner el nombre que quieran y van a cometer potencialmente actos delictivos. Pero son empresarios, de esa manera los traes de este lado y les cobras impuestos. Es Claro. increíble. No, la realidad es que sí, y ahorita también lo que analizan o analizamos también en la academia es la parte de, oye, era igual con el alcohol, Sí. era igual con el tabaco, Sí. fue lo mismo incluso con el café. Sí. O sea, hasta que empiezas a legalizar, a meter la norma, empiezas a participar ya en el comercio, porque es una realidad y el consumo lo decide cada quien, de cualquier sustancia, Sí. ¿verdad? De hecho, yo creo que no, te había comentado de manera somera. La prohibición aquí en México nos la importaron. O sea, nosotros no lo teníamos prohibido per se. De hecho, previo a la prohibición, había libros farmacéuticos que traía como su consumo que tenía un efecto medicinal benéfico. ¿Cuánto tiene la marihuana aquí? Debes saberlo por la tesis que No, hiciste. pero ¿cuánto tiene aquí prohibida? No, o sea, que existe. Bueno, no, su consumo es desde el Neolítico, hace 8000 años. O sea, ya es un consumo. Como la amapola o es cosas como un así. consumo antropológico, de hecho, creo que es previo. Como los hongos y esas cosas. Eso, ¿no? algo así. Ajá. Porque no existe necesariamente una data que señale que diga, hoy se empezó a vender porque la X o por Z o por Y. Básicamente, y se vende, y eso es algo muy interesante, porque no obedece ni a razas, ni a géneros, ni a estatus sociales, ni a consumos, ni a capacidad adquisitiva. Claro, sí. Simplemente se consume, y se ha consumido de manera continua pues, en toda la historia del ser humano, o sea, desde hace 8000 años. Y algo que está muy interesante es, ahorita que lo comentas, de la prohibición del alcohol, es porque, ahora sí, que estaba la prohibición, se llamaba la ley Volstead en Estados Unidos, que era la ley seca en los 20s, pero en 12 años generó más muertes, violencia, pérdidas económicas que toda la guerra civil. Y mucha corrupción provocaba. Claro, sí, claro. Incluso en la policía de Estados Unidos, de ahí en vienen todas partes. bastantes cosas que nos heredaron después para efectos de investigación Sí. y en el tema también de la policía, que lo estudiamos mucho en materia penal. Mira, de hecho, está muy relativamente padre, porque ahí, o sea, los capos se hicieron porque de un día para otro ya estaba prohibido lo que tú consumías diario. Entonces te lo vendían pues con un valor extraordinario. Entonces estaba relativamente interesante cómo se pusieron fábricas de alcohol diversos en Canadá y en el norte de México para venderle. Todo el mundo sabía que consumía, pero hubo pues gran violencia. En el 32 el mismo senador, bueno, pues ya dijeron, ¿saben qué? Pues ya, nos vamos para atrás, ni modo. O sea, la ley Volstead fue derogada, se acabó la ley seca y al día siguiente pues les quitaste el negocio importante a estos capos que, bueno, luego mutaron, pues tú y yo lo sabemos, la violencia, la delincuencia muta por su propia naturaleza del poder. Pues, ahora sí que los delincuentes buscan, si les quitas una cosa van a hacer otra y es una, tienen que mantenerse, ¿no? Y mandar el mensaje de que aquí claro. Sigo, sí. Entonces, ¿qué es lo que viene? Es muy importante señalar que en aquellos entonces, principalmente en Utah, que es donde se movió todo. Y bueno, liberamos el alcohol, porque sí, la gente hay ríos de sangre en la calle, como aquí en México. Pero vamos a prohibir otra cosa, eran corrientes cristianas
que les encantaba la prohibición por alguna razón. Y prohibieron muchas, medicinas, químicos, etc. Dentro de las cosas que prohibieron fue la marihuana. Y en 1937, en una convención en Ginebra, previo al estallido de la Segunda Guerra Mundial, pero ya andábamos por ahí, varios de Estados Unidos dijeron, miren, si no nos apoyan con esta armonización de prohibición en sus países, no podemos hacer relaciones. Y varios senadores mexicanos dijeron, dale, los prohibimos. La prohibieron en el 37, entonces desde entonces estuvo prohibida, pero era letra muerta, no se perseguía. De hecho, se seguía vendiendo en las farmacias. No viene sino hasta los 80s con Nixon. Ajá. Que él sí, por alguna razón, se puso bien intenso persiguiéndoles todo el asunto. Y es cuando empieza a poner presión, principalmente en México, de, ¿sabes que tú también ponte intenso? Y nos pusimos intensos. Y lamentablemente, pues ya inició este tipo de cascada violenta, generación de carteles, etc. Claro. Y a la fecha. Porque pues, hay muy buena tierra para eso. Es que hay demanda, simplemente hay demanda, bueno, entonces demanda, si sí. hay demanda siempre va a haber la oferta. Exactamente, o sea, sí. Los que lo prohibieron no sabían el paso 1 de finanzas, de economía, de emprendedurismo, no tienen idea. Entonces, ahorita, pues es algo que es una realidad, o sea, si tú lo legalizas, yo primero lo que pensaría, a todos los agricultores los vas a meter al seguro social. O sea, en serio, bueno, oye, sí. claro, o sea, las personas van a trabajar y se van a jubilar eventualmente, van a pagar impuestos. O sea, la gente, vas a regular el mercado y ya lo vas a regular, el mercado se regula de manera natural, pero lo va a regular el consumidor. Tú vas a enviar a tus trabajadores que revisan, no sé, el pH de la tierra o algo así, entonces vas a ver que tus ciudadanos van a consumir algo que tiene ciertos estándares, así como el tomate o la papa o lo que sea. Y de esa manera, pues les quitas un cacho de mercado a los delincuentes, empresarios, pero delincuentes al fin y al cabo, que van a mutar, ellos van a terminar, pues lamentablemente van a terminar mutando a otra actividad ilegal. Pero, por ejemplo, si estas personas que lo hacen en condiciones ilegales van a llegar a un momento, pues no van a poder venderlo en la tienda de la esquina, en los establecimientos, claro. Y beneficiar todo la línea de producción, vas a generar de venta, exactamente. No sé, es que hay demasiado, ¿no? Marketing, sí, todo lo que se viene. Que, sí, exactamente, y todo eso ya va a estar dentro del mercado nacional. Propiedad intelectual para los que hagan ciertos, sí, patentes y claro, todo eso. Sí. O sea, le quitas el mercado, a ver si a los capos y lo entregas a la sociedad, a los científicos, a los campesinos. A los que consideran. Y la verdad yo sí lo veo de que sigamos muy cerrados. Sí. Mira, ahorita que estamos hablando de eso, yo anoté algunos, digamos que las oposiciones que se presentan regularmente. Dije, lo voy a platicar, hacemos un jueguito ahí. Entonces las anoté y dije, porque se me van a olvidar, ¿verdad? Pero ahorita, que fueron también algunos temas que trató la Corte en algunos de los amparos, ¿verdad? Pero que eran temas de oposición. Una, por ejemplo, de que, a ver, vamos con la número 1, que hace daño. Sí. A ver, dinos, ¿hace daño la marihuana? Esto es muy importante. Todo lo que consumimos nos hace daño, para efectos de... o sea, literal... Los tacos de la calle. Oye, no... Dependiendo de la persona. Me acuerdo una amiga me decía... Cada vez que respiras te estás quemando por dentro. Bueno, viviendo en esta ciudad sí. No, en general. Viviendo en esta ciudad sí. En general, pero fíjate, no hay data necesariamente... científica confiable, porque en su momento, y esto estaba relativamente padrísimo, como, para empezar, ¿dónde se hacen los estudios a lo mejor más fuertes, serios en materia científica? En Estados Unidos o Europa, a lo mejor Noruega probablemente, pero ¿quiénes los van a hacer? Los gobiernos, es muy complicado que los hagan, tirándole no lo van a hacer los gobiernos. ¿Quiénes lo hacen? Los hacen los privados, y siempre los hacen porque tienen un interés. Y si tienen un interés, el resultado va a ser... Fíjate, es muy interesante, Hay los intereses, los estudios, si salen benéficos para ellos o maquillados y lo presentan. Si no sale benéficos para elos, esos estudios nunca los vas a ver en tu vida, jamás vas a ver ni siquiera que existieron. Entonces, ¿qué es una potencialidad que se estudiaba por ahí del 2016? ¿Qué pasa si se libera la marihuana? Se cae el tabaco. Entonces, adivina quién sacó los estudios que la marihuana hacía daño. Pues claro que y los ellos productores tienen y la industria dinero. del tabaco. Ellos tienen muchísimo dinero, no puedes competir. Porque técnicamente, al menos en Estados Unidos, sí trabajan en comunidad, al menos todas las empresas tabacaleras.
Y en cambio los capos cada quien por su lado, no van, oye, pues hago yo, y aparte no les interesa en realidad. Entonces, de momento yo te diría, sencillamente no lo sabemos. Bueno, fíjate que en su momento, cuando salió la primera resolución de la Corte, yo leí, ahorita me puedo acordar de algunos temas, y me acuerdo que citaban la Corte en toda esta literatura científica y toda la parte científica, que en materia penal es la prueba reina. La prueba científica, la prueba pericial es la prueba reina. Pero ahora... no sé entonces, pero ahorita ya para considerar que una prueba sea científica pasa por todo un protocolo que se ha aprobado principalmente por las comunidades expertas y la comunidad experta pues va a ser aquellas que sean reconocidas como tales, o sea, los científicos pero reconocidos como tales, ¿verdad? Cuando son médicos dependen siempre de si incluso un arte, un oficio, lo que sea. Expertise. Sí, ajá. Y luego que pase por todo un protocolo de metodología aplicable. Las peleamos mucho en materia penal, incluso en audiencia, de que no es la metodología que ahorita la que está así, y hacemos todo, digamos, el checklist de eso. Y bueno, pues la Corte cita y concluye que sí hay una afectación de acuerdo a lo que es la ciencia en esos años, porque la ciencia va cambiando y lo que a veces se considera que como tal, a los años más adelante ya no. Te doy un ejemplo bien básico. La yema de huevo se consideraba que era malísima y ahorita ya se sabe que es lo mejor que hay, biotina, vitaminas, etcétera. El aceite de coco, que buenísimo para cocinar, y ahorita ya los estudios dicen que es malísimo para cocinar, que se debe de consumir crudo, etcétera. Entonces, bueno, la ciencia va cambiando. Ahí te da una analogía. Espérame, déjame termino. Decía la Corte en aquella resolución. Bueno, sí es, o sea, concluimos que hay una afectación y sí hace daño. Sin embargo, el daño es mínimo porque no causa adicción, porque no va a causar este tema que causa, bueno, en comparación con otras drogas, y saca todo un análisis, ¿no? De lo que influye en el cuerpo y lo que no, pero dice sí hay una afectación, pero no tanto. Incluso el alcohol o el tabaco podrían tener una afectación muchísimo, o sea, más. Ajá. Técnicamente el alcohol es lo peor, sí. Bueno, igual también dicen, si tú fumas, vas a morir de algo relacionado al tabaco. Bueno, entonces dicen, yo no puedo prohibir esto que no trae un daño superior. Entonces es uno de los análisis que hacen en su momento, ¿verdad? Es que fíjate, hay un daño, pero... si te vas por esa analogía, ¿qué es lo que... O sea, ¿qué vas a dejar permitido? Porque no me digas que las hamburguesas, ándale, o sea, el arrocito y los frijoles. Ándale, o sea, y quién sabe si los frijoles, o sea, y el arroz, quién sabe con qué contenido. Porque eso es lo que te voy, o sea, si vas a prohibir eso, porque esa generación, entonces lánzate a checar los estudios de diabetes que vas a prohibir mañana. Obviamente no va a haber más refresco en el país, obviamente, porque comparado A con B, el refresco te mata 15 veces más cantidad de personas, pero por juntas. la cantidad de azúcar que tiene, sí, hamburguesas, vehículos de alta velocidad, no sé, o sea, si vas a entrar en ese juego, o todo o nada, esa interpretación se me hace muy, muy seria porque, pues, oye, sí afecta, yo sí, pero pues también afecta que en la noche me como 6 tacos pesadotes acá y que no puedan ni dormir. También me vas a prohibir los tacos, o va a haber un inspector de consumo de grasas en cada restaurante o algo así. Es lo que te he comentado hace rato, el Estado cada vez tiene que ser menos paternalista, es decir, deja que vivas la vida. Eventualmente, pues sí, hemos visto estos impuestos. Va a haber algunos límites. Ahí, pero son impuestos, son estos límites que van pensados para que el humano se desarrolle como se gusta desarrollar. Y por ejemplo, te digo, hay estos impuestos, al IEPS, que van muy enfocados en ciertos productos que tienen muchas grasas o azúcares. Que de alguna manera sí estuvo bueno, o sea, en 2019 estuvo bueno el efecto, porque sí bajó el consumo del refresco. Cuando le subiste el precio como 40% de un día para otro, sí bajó el consumo. Entonces estuvo bien. Entonces de esa manera, así como que, ¿sabes qué? Te lo voy a permitir. De hecho, la cerveza también está muy similar. Y el tabaco también. Recuerdo que, pues no, yo nunca fumé, pero sí decían de que, oye, estaba 20 y un día al otro está en 50. Bueno, pues, o sea, es la manera en que el Estado te dice, fuma si quieres. Pero tú vas a pagar cuando te estén operando aquí en el seguro, ¿sí me entiendes? Como, o sea, como en todo. De alguna manera tienes que tú pagar, o como la palabra se me está yendo, pero de alguna manera tiene que salir de tu propio bolsillo lo que te va a regresar en servicios médicos del Estado. Mira,
Atendiendo siempre a casos concretos en materia legal, ya en cuestión de litigio, un caso especial que llevé, un chico que consumía marihuana, que traía su permiso. ¿Me señalaste? No, tú no. Otra persona. Bueno, una persona que consumía marihuana, con permiso obviamente de la COFEPRIS, quería pelear la custodia de su menor hijo, ¿ok? Entonces me decía, pero tengo el permiso y es mi libre desarrollo y claro, etcétera. Entonces, obviamente, el juez determinó de que tu libre desarrollo es lo que tú quieras. Sí. Pero de eso a que yo como juez familiar te permita que tú tengas la custodia plena de tu hija, cuando se está demostrando que tu consumo es tales y tales días, en horarios tales y tales, entonces empieza a atender el caso concreto y hay un tema de una ponderación en el análisis del interés superior del menor, que es el derecho de los niños, niñas y adolescentes. Sí, claro. O sea, hasta dónde va a llegar. No hubo pero ahí discriminación. hablamos... No, ahí hablamos de ese sí hubo discriminación, pero fue superada por el otro derecho, ¿no? Sí, claro, es que ahí hablamos de eso. O sea, aquí tienes tu derecho, consume, pero ¿hasta dónde? Yo tengo que proteger a los menores y esa es la prioridad siempre del Estado. Entonces, hasta ahí va a llegar. Tú consume allá y puedes convivir con tus hijos, pero tenerlos las 24 horas y tomar decisiones sobre ellos, no. Entonces, esa fue la determinación. Entonces, a mejor atendiendo siempre a los casos concretos habría que ver. ¿Sabes? Se me hace muy paternalista porque es... No, porque hay una cantidad importantísima de gente, pero importantísima, te estoy hablando del 99% probablemente, no sé, estoy metiendo nombres, que consume sin esa autorización y ahorita no las están discriminando. Básicamente estarías castigando al que está siguiendo el procedimiento que te solicita la autoridad para hacerlo. Ok, vamos a debatir, tenía que ser abogado. Pero si te puedes a pensarlo es correcto. Sí, pero cuando estás en un litigio, el juez observa a las partes. No, yo no digo que no. O sea, de hecho, las pruebas, bajo esa perspectiva lo podrías decir correcto. Y obviamente tú como abogado no te vas nada más con eso. También te vas con otras situaciones elemento, de que, ¿no? Oye, los niños están mejor conmigo, la escuela está más cerca. Tú ahorita tenés una autorización. Sí, fue un elemento para efectos de ahorita tener una autorización, yo creo que te señala de manera denostativa ante la sociedad cuando es lo correcto. Sí, bueno, pues dependiendo también de qué tipo de sociedad, pero sí. No, sí, pero si me entiendes, no sé, imagínate que mañana nos digan, oye, si quieres consumir cervezas o alcohol, el que me digas, necesitas un permiso. Llegar y la banda va a ir, muchos vamos a ir, pero digamos que varios de los que no quieran, yo voy a ir a comprarles a todos los que no quieran, ¿no? De que cuando estemos la reunión sea en mi casa, yo siempre voy a ser el que va a ir a comprar, ¿no? A lo mejor en ese momento los voy a decir, mira, este chavo qué ebrio es, y yo lo estoy comprando a la colonia entera, ¿sí me entiendes, no? Sí, claro. Por hacer lo correcto voy a ser denostado, eso sí es. Bueno, vamos al punto número 2, Dime. para no salirnos tanto del tema. Sí. El punto número 2, los niños, las niñas, los adolescentes, sí, ¿pueden pedir esta autorización? No, tiene que ser mayor de edad. ¿Por qué? Básicamente, cuando puedes solicitar ese ejercicio al derecho personalísimo, al ser considerado una droga, entra en el mismo estatus que las otras drogas comerciales, o que las otras drogas permitidas. Y si necesitas ese tipo de condición de la mayoría de edad. De hecho, yo no me lo sé, pero las personas que requieren algún tipo de tutoría probablemente no puedan tener acceso a. De hecho, habría que revisarlo. Sí. Lo que sí sé es de que si necesitas para efectos médicos, no importa la edad, se les ha entregado a niños y se les ha entregado más que nada los permisos de internación, porque esos vienen cuando son médicos. Aquí no hacemos medicamentos, aquí no hacemos ningún tipo de medicamento, no de manera legal. Entonces todos los compramos de Estados Unidos. Si tú tienes alguna condición que te dice tu médico, sabes que tu tratamiento debe ser con este tipo de químico, tú vas a la COFEPRIS, te lo pides y te lo mandan. Claro. A ver, vamos por el punto número 3 de oposición, ¿verdad? En el debate. Utilizan mucho porque dicen que luego va a haber más violencia. Ajá. Que una persona que consume o el consumo lo que provoca es más violencia y más delitos. Y me preguntas qué pienso al respecto. Sí, claro. Es como estar hablando, compartir las ideas. Es que no sé decirte. No necesariamente existe la suficiente información para pensar de ello. El efecto, obviamente, como en todas las drogas, tú tomas café y hay gente al que no le hace ningún tipo de efecto y hay gente que la superprende. El alcohol, hay gente a la que la duerme y hay gente que la activa, y es muy similar. Es lo mismo, es lo que te digo, estamos ante un vacío de información así científico, pero también va la subjetividad del organismo de cada persona. Habrá quienes, yo no dudo alguno, habrá quienes los pone violentos,
y habrá quienes no. Pero sí, no es una causa o algo que se pueda probar, porque la violencia es multifactorial. Puede es ser una tema realidad. de una cultura, puede ser una Sí. necesidad, puede Ahora sí ser de que, una defensa, o sea, exactamente. y que a lo mejor le agregas este ingrediente u otros ingredientes, porque no necesariamente es el consumo de la marihuana. Entonces, no creo yo que, por lo menos algo que pues, se pudiera probar. Que, Sí, exactamente, o sea, si el gobierno va a utilizar una causa para mantenerlo en ese momento prohibitivo, para discriminarlo, para restringirlo, etc., debería, yo pienso, que el mismo gobierno probar el por qué. O sea, que, oye, ¿sabes por qué la razón? Porque se ponen violentos. Y lo compruebo de esta manera. Pero, por ejemplo, si utilizan, por ejemplo, los estudios muy famosos de la no, pero ¿cómo se llamaba? El acrónimo de las tabacaleras en Estados Unidos. Pues si utilizas esos estudios, pues sí, claro, o sea, va a decir, sí, es muy violento, consume tabaco, ¿sí entiendes? Pero pues es porque esos estudios van muy, muy enfocados en ensalzar una y en denostar la otra. Entonces yo sí lo pensaría, no lo vamos a ver. El gobierno no se va a lanzar un estudio de que a ver si hace daño o no hace daño. Porque ya lo hubiera hecho, o porque es una postura no nada electoral. Nada. ah, bueno, sí, O sea, no vende. Ándale, Sí. quien lo mueva va a perder la próxima elección si va otra vez por una diputación continua. Claro. O si quería saltar a otro lado la va a perder. Entonces es muy complicado que eso lo veamos con datos científicos muy, muy exactos. Pero la verdad es de que lo que yo sé, lo que hemos estudiado de repente, y tú también en materia penal probablemente te haya tenido cierta experiencia, es de que son más las drogas sintéticas las que te generan algún tipo de afectación, y hay una razón importantísima, y es porque no hay estándares. La gente que está en sus cocheras preparando quién sabe qué, con quién sabe qué químicos, pues no es como que alguien llegue y le revisa el producto final a ver si es o no bueno para la salud, si el organismo lo mantiene o no. Entonces, Fíjate que aquí hay centros de drogadicción, uh-huh, que son centros establecidos, obviamente, pues son legales porque uh-huh, no hay un tema, o sea, si tú quieres consumir droga, uh-huh, lo puedes hacer. Estos centros son, digamos que tienen la plataforma de algunas fundaciones que al ver la necesidad que hay con sí, estas personas, lo que hacen es, oye, pues te quieres drogar, pues ven y drógate aquí, te apoyamos porque ya es un problema muy grande. Y literalmente los ayudan. Está fuerte el tema, pero los ayudan a que la aguja esté limpia, a que si van a estar muy mal, pues los mantengan en algún estado protegidos. Ese tipo como de asistencia son temas fuertísimos que después quiero invitar a esta un persona. Nombre. Se llama reducción de daños. Sí, pues yo le llamo centro de drogadicción, a lo mejor está equivocado. Pues de autoconsumo. La tendencia, no recuerdo exactamente. Hay aquí uno pero en Nuevo León. Comenzó en varios países donde se le llamaba así, es la implementación de una, se me va la palabra, pero es reducción de daños. ¿Qué es lo que hace? Yo ya sé que te vas a robar, ya lo sé, o sea, ya lo sé. Entonces ven, drógate aquí, yo te doy jeringas limpias, si te va a dar la sobredosis que te dé aquí, donde te está revisando la gente, ya vete para allá, que se te pase el efecto, te damos un agua, tú pagas con una cuota, no sé, aquí, lo haces tú aquí y ya cuando te vas, te revisamos si te puedes ir, si no te enviamos, no sé, en transporte público. Y básicamente lo que hacen es cualquier daño que pudieses generar derivado de tu consumo, ya sea para terceros o para ti mismo, lo disminuimos. Sí, claro, si porque... te puede pasar, obviamente, pues que eso nos puede pasar a todos, o sea, sí, afectaciones por actores exógenos o situaciones exógenas, pues nos puede pasar a todos. Sí, pero digamos que una persona en un estado tan inconveniente es más vulnerable. Por ejemplo, una mujer que hablemos que esté drogada, pues obviamente puede ser, sin estar drogada, abusos sexuales, claro. Sí, hay muchas cosas, ¿no? Y luego vienen embarazos no deseados y muchas situaciones. Entonces, bueno, ahí lo dejo sobre la mesa hasta. No, pero fíjate que sí, es muy interesante. Y me acuerdo que eso lo utilizan. Recuerdo que había un lugar muy, muy famoso en Canadá, en Ontario, donde había como ese turismo también. O sea, que llegaba gente, se la pasaba en esos lugares y luego ya se iba y tenía su vida normal, por decirlo así, o sea, cotidiana. Y era como una manera de que, pues, de alguna manera los tenías identificados, cerca, consumiendo. Yo le diría, es lo que digo, lo haces lo más legal posible y te desnostas o te identificas tú mismo, ¿no? Te remarcas como que con un marcatexto.
Pero técnicamente ayudas al Estado, porque de esa manera bajas la sobredosis, bajas el consumo sucio, por decirlo así, lo que consumes de alguna manera lo haces en un ambiente más controlado. Por ejemplo, si una persona... Y les ofrecen rehabilitación también. Exactamente. Para el que diga, ya no quiero esto, bueno, acá hay esto, vamos a apoyar. Y es lo que te digo, o sea, por ejemplo, hay cuotas, hay pagos, etc. Y lo que hacen es que de alguna manera te dicen, oye, pues ven, quédate aquí, no sé, es reducción de daños tal cual. Y eso es muy interesante, la verdad. No sé qué grado se ha aplicado aquí, debería aplicarse un poco más. Fíjate que ahí viene el otro punto, ahorita que estamos hablando de otras drogas. Obviamente uno de los argumentos de oposición es, si das permiso de consumir marihuana para el uso lúdico, luego vas a empezar a dar permiso para drogas consumir... Duras. Sí, lo considero drogas duras o sintéticas. ¿Tú qué piensas? ¿Que va a pasar eso? No. O sea, para efectos es potencial, sí es probable. Sí puede pasar. Puede ser, pero hasta ahorita la corte no ha tratado, o sea, todo se ha basado únicamente en el análisis de, obviamente, la marihuana, que trae estudios científicos encaminados a B o C, nada más. Entonces, tratar con otra sustancia es abrir otros argumentos y abrir otros análisis y otras cosas. Que en materia pero es que en materia legal, una variante te da otro resultado. Pero la vertiente es la misma, es el derecho a desarrollarte. Pues habría que ver cuando lo traten, porque... pero sí. ya eso ya va a pertenecer a la subjetividad del juzgador en turno, del magistrado en turno. Pero pues técnica, o sea, yo te digo, no te voy a decir que no, porque técnicamente la litis va a ser muy, muy similar, si no es que es la misma. Sí. Pero yo, o sea, bueno, yo le veo un plus a la ya legalización, que el consumo es antropológico, pareciera que va pegado al ser humano, básicamente, porque va tanto tiempo que el sentido común indica que en 1000 años se va a seguir consumiendo. O sea, claro. En cambio, esas pastillas que quién sabe qué traen o lo que hacen o quién se las ponga, pues no sé, ese chavo la va a dejar de consumirlas y ya nadie las va a volver a hacer exactamente como él las hacía. Independientemente de, por ejemplo, ahorita la droga de auge que se encuentra por ahí, es un contenido que viene en un químico, en un ¿cómo se llama? Fentanilo. Ok. Que vienen, o sea, es un químico que ya lo consumes de manera regular, diluido con otras drogas, que es una medicina. Entonces, a cierto punto, pues, son cosas que nunca vas a poder terminar por regular. Pero la litis yo sí la veo muy, muy similar. O sea, es básicamente, oye, pues si yo me quiero terminar mi vida haciéndomelo ahí, consumiendo esas cosas, pues no sé hasta qué punto puedes no hacerlo, ¿no? Creo que en Japón está prohibido el suicidio. No sé. Pero está penalizado. Pero pues que lo que pasa. Y en Corea del Norte. Sí, pero hay mucho suicidio, ¿no? Por el tema de la depresión y eso puede estar prohibido, pero pues ya si ya te suicidaste, ya quién van a encerrar. A lo mejor el intento, que qué cosa. Una ouija y ahí lo atacan por ahí, no sé. Sí, qué cosa más interesante. Bueno, vamos al otro punto. Ajá. Una pregunta que hace la gente es, bueno, si hay permiso de consumir y de producir en mi casa para mí, o sea, ¿puedo entonces comprar semillas? Sí, o sea, en tu misma autorización sanitaria, lo ideal es que lo redactes, de que comprar, solicitar a otros países, ahora sí que hay, eso es muy variado. Entonces, ¿sí puede alguien vender la semilla? Sí, claro que sí. De hecho, tú puedes meterte a páginas de internet. No, pero legalmente, o sea, sabemos que claro, sí. tú puedes pedirlas a Estados Unidos. Y ya estando aquí que te las entreguen es distinto. Pero tú las puedes comprar, ¿sí? O sea, ya es muy distinto. Pero sí tú lo puedes hacer y tú puedes cultivar en tu casa y tú puedes varias cosas. No está bien limitado cuáles son las restricciones. Para empezar, en el fallo venía tal cual: no en lugares públicos, no cerca de hijos, no cerca de niños, no recuerdo cuál era no estoy parafraseando, pero como que no conducirse en el exterior bajo los efectos de la marihuana. Pero estamos hablando de cosas muy, muy similares a cuando estás alcoholizado. Que ahorita iba a tocar ese punto, lo de manejar. Pues claro. O sea, el permiso de que tengas... el permiso como tal de consumir marihuana no te da el permiso de manejar bajo los efectos de... Pero, o sea, es lo que te digo. Porque sí hay una afectación a terceros. Esa restricción viene invívita en los derechos de los terceros. Es decir, si tú vas a hacer esto y afectas a tercero, ya, o sea, estás tocando límites. Bueno, y hablemos de otra cosa, ya lo que pasa bien común, cuando hay fiestas que no avisan.
ponen los brownies o las gomitas y no avisan. Y entonces, pues, están drogando a muchas personas. ¿Está permitido? No, o sea, pues es que ahora sí. Tú lo sabes, lo que no está prohibido está permitido. No, es que sí está prohibido, es un delito. Ahí te va. Sí, es un delito. No, pero pues no sé. Y si hay menores de edad, olvídate, corrupción de pues, menores y se abren pues muchas no los cosas. inviten a esas fiestas, pero básicamente, o sea, para efectos de si tú lo estás consumiendo, es muy complicado. Digamos que tú comiste un brownie, tú no sabes ni qué onda. Para cuando te hagan la prueba, tú ya no vas a tener nada en tu organismo. O sea, nadie va a saber, nadie te va a poder cuantificar netamente después de 8 horas cuánto consumiste en verdad. No, eso ya no existe. Nunca existió en realidad. Pero en materia legal hay libertad probatoria y basta con testigos, basta con otro tipo de cosas. Pero yo no, ¿sabes cuánto consumió según mi cálculo? No, eso no existe tal Pero cual. el tema es, el delito como tal es de drogar a otras personas. Ah, de drogar a otras personas. Sí, o sea, es sin Sin su permiso. consentimiento. Sin el consentimiento, porque pasa, yo tengo muchos Sí, amigos imagino, que me eso dicen, sí puede ser fue una una afectación. fiesta y ni siquiera sabía que Y las salí gomitas y espacial. tenían, y yo no quería y bla, 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 bueno. Pues, No. ¿qué te digo? Bueno, Denuncia, sí, bajo, denuncia sí, si claro, quieres. sí, bajo esa afectación, sí, porque estás afectando a terceros. Sí, ¿verdad? y no sabes también si Sí. consumieron otra cosa, no sé. Sí, Puede sí, ser. eso sí. Pues es lo que te digo. Ahora sí que, si así, estando prohibida, es de relativa fácil acceso, mejor ponla permitida y que la vayan a comprar a la tienda de la esquina. Y que avisen, oigan, aquí va a haber porque quiero hablar de Ándale, eso. estos brownies están buenos y estos no. O no sé, Sí. o sea, estos puedes manejar y estos no. Oye, vamos a hablar, ahorita mencionabas que la jurisprudencia y las tesis, pero Sí. pues explícanos, porque la gente no sabe qué es una jurisprudencia. Bueno, es cuando, ahora sí que en materia legal se van generando la ley tal cual, si bien es cierto que en muchas materias es de aplicación estricta, para muchos efectos es de interpretación y la ley es mutable, es decir, se va acomodando ahora sí que a los criterios novedosos de los tiempos, ahora sí que el sign of the times, bueno, el sentir de los tiempos. Entonces, cuando la sociedad en sí va avanzando y el Congreso va avanzando y consideran prudente modificar una ley, van considerando ciertos antecedentes. Y estos antecedentes no son otras cosas que pequeños extractos de los fallos de sentencias, o sea, de fallos que son interpretaciones de las leyes. Entonces, cuando hay 5 que se consideran consecutivas, no porque sean una seguida de otra, sino porque no hay una en el inter que lo contradiga, es cuando dices, ¿sabes qué? Pues si ya pareciera que esta interpretación es a lo mejor lo más pro persona o lo más benéfico o idóneo para su aplicación a la sociedad, entonces se generan estos criterios donde dices, ¿sabes qué? Para el Estado mexicano, en cuanto a lo que son sus jugadores, sus magistrados, nosotros entendemos que la ley debe interpretarse en este sentido. Entonces, así es como vemos, así que casos muy específicos como que, oye, si te quieres divorciar porque sí, ya divórciate, o sea, ya no tienes que estar ahí más tiempo del necesario. Si te quieres casar con quien te quieras casar, siempre y cuando haya voluntad, dale. Y en este caso también, así, de la no criminalización de las personas que consumen, ahora sí, de manera recreativa, y es también ya una, pues, ahorita pues ya jurisprudencia ya causó la inconstitucionalidad de esas normas, de esos preceptos legales que la prohibían, que es el efecto de una jurisprudencia. O sea, ahora sí que bueno, son los efectos porque eventualmente se vuelven obligatorios para los juzgadores de turno. De que, oye, mira, Sí. ven, salvo que ellos traigan una tesis de contradicción, salvo que haya criterios muy similares o contradictorios, pero por lo general, por su misma naturaleza, no debería de haber. Pero, o sea, a veces. Bueno, para efectos muy prácticos, porque el licenciado es abogado muy técnico, la jurisprudencia es la resolución de la corte que se vuelve de carácter obligatorio cuando ya ha tratado 5 casos que salieron en el mismo sentido. Y ya es obligatorio para todos los juzgadores. Sí. Es obligatorio si el abogado
sabe la cómo. señala, la manifiesta y solicita ese beneficio en su litigio, obviamente, Sí. ¿verdad? Porque si tú no lo pones, hay gente que Sí, luego dicen, se ¿por qué hace- mi abogado? Sí, Pero bueno, esa es otra cosa. sí, exactamente. Mucho tema de qué hablar Sí, sobre sí, eso. ya Oye, sé. mira, ahorita que tocabas el tema penal, bueno, la Corte ha analizado siempre la parte de la ley administrativa, Ujú, que es la Ley sí. General de Salud. Nunca ha tocado los temas de los códigos penales. Ujú. Entonces seguimos teniendo Sí. en los estados delitos Sí, de como hecho, tal, sí. ¿verdad? Se le llama armonización cuando ahora sí que las autoridades deben de señalar que todas las leyes no solamente no se contradigan, sino que una sea congruente con la otra y que una consecuencia de una genere la meta de la otra, es decir. Claro. Entonces, en este caso hay una muestra muy clara de que no está armonizada la ley, porque si bien dice, oye, ya no es ilegal, pero de todos modos de todos modos vas a tener la consecuencia en materia penal. Sí, es una realidad y la verdad es de que yo pienso que opera en el mismo sentido. ¿Por qué nadie le mueve para declarar inconstitucional? Porque es Es lo mismo, una no afectación, vende, no vende es una políticamente. afectación electoral muy de que, ay, Claro. seguramente consumes y seguramente tienes una cartel o no sé, ¿verdad? Sí. Cuando en realidad, pues, yo creo que benefician de manera sustantiva para aquellos consumidores que no tienen un perfil criminal, para sacar a la gente de ese emprendedurismo criminal. Entonces, no te estoy hablando del capo ahí que está metido en algún lugar, sino pues la gente que lo vende por ahí, porque la gente lo vende en todas partes últimamente. Ya hasta creo que en Facebook sale, entonces no es como una... No es algo que es solamente para los consumidores. Yo creo que la sociedad misma tendría un beneficio de hasta fiscal. Yo creo que me enfoco mucho fiscal, cobren de eso, ahí hay dinero. Bueno, fíjate, lo que pasa aquí en Nuevo León, no sé en otros estados y luego Ujú. nos comentan, nos ponen comentarios qué pasa, Ah, ok. pero lo que pasa aquí en Nuevo León, detienen a una persona con cierta cantidad de Ujú. marihuana. El policía no es la persona indicada o el Para funcionario saber. público indicado para saber qué es la cantidad. Sí. Entonces, lo que tienen que hacer de acuerdo a su criterio, ojo, pueden pedir opinión a su superior, entonces Sí. consultan y dicen, está esta situación, ¿qué hacemos? Pero si el superior dice, hay que consignar, o sea, poner a disposición Sí. del Ministerio Público, llevan a Ministerio Público y el Ministerio Público es quien tiene la facultad de determinar si sí o no. Si determina Actualiza el que sí, supuesto. sí, si te Ujú. determina que sí, lo que va a hacer es también poner a disposición de un juez e iniciar una investigación, Sí. una carpeta, etcétera, etcétera. Ojo, si detiene una persona que trae su permiso de COFEPRIS o su resolución de un amparo, Ujú. obviamente el trato del policía con esto va a ser muy diferente. Debe. Sí, pero igual, también tenemos mucha debilidad en la institución policíaca y lo que hacen es no le entiendo Sí. qué es esto y Te llevo, hablo. por si las moscas Sí, te llevo. o hablo y pido una opinión. Sí. Eso es aquí en Nuevo León. Hablo y pido una opinión y generalmente sí son más atenuantes porque entienden esta situación. Ujú. Siempre y cuando no estés conduciendo en un estado con claro. consumo, no haya un menor de edad. O sea, hay que ver que siempre hay que atender el caso concreto. Sí. Que no venga, por ejemplo, una chica también en alguna situación incómoda. Sí. Entonces, depende, siempre va a depender. Pero O sea, claro que hay sus subjetividades de cada supuesto, pero sí es cierto. O sea, a mí me han dicho varias de que, oye, me llevaban mi amparo, porque no traían la autorización, es una hoja, pero bueno. No la traía, pero digitalizado traía el amparo y se los mostré. Hizo como que lo leyó y luego me subió. Y así es que, o sea, me imagino que opera ahí un poco la ignorancia del oficial. Quiero pensar que no es dolo. Y simplemente dicen, pues de A a B, pues tengo que proteger. Sí. Y ya llegando, ya, si me quieren soltarlo, lo sueltan, ¿verdad? Sí, yo sí lo veo como una situación muy, muy potencial. Y es una molestia, o sea, para el ciudadano es una molestia. En la ley de salud pública se señalan, ahorita voy a decir cuántos gramos, porque me estoy acordando. Sin autorización sanitaria 5 tú puedes gramos, traer 5.4, creo. algo así. Que puedes traerlos contigo. Entonces, si tú vas con 3 personas y traes 15, divídelos.
Te entendí. Sí, y vámonos, ¿qué vamos a hacer? Hay que tener un buen abogado, hablarle en ese momento, me acaban de detener mi vida en esto. Sí, o sea, entonces, tío, o sea... Que es también muy injusto, que también era un tema interesante, que incluso la trae la ley de ejecución, que entró en el 2016, sí. Que vienen los transitorios, para la gente que no sabe qué es transitorio, son unos artículos que vienen al final, que te dicen cómo va a operar la ley. Y en qué condiciones, cuándo. Y entonces dice, oye, todas las personas que tengan por el consumo de marihuana, ya, bye, déjenlo salir. Sí. Entonces también hubo resistencia en los congresos y en los estados, pronúnciense, no, pues sí, no, y bueno, también depende mucho de los abogados, la familia, que conozcan esto y que tengan un buen abogado que les digan, aquí hay un beneficio, vamos a sacarlo, porque claro. Puede ser que si bien no traías toneladas, no traías muchos kilos, te pasaste un poquito de la raya, no hay razón de ser de que estés en prisión. No, la verdad es de que eso sí es cierto, o sea, hubo una, no con qué estado. En Estados Unidos hicieron una preliberación de todos aquellos que habían entrado única y exclusivamente por el supuesto de posesión de marihuana. Uh-huh. Y, o sea, señalaron de que eran cantidades importantes, o sea, ¿por qué estás única y exclusivamente? Porque te agarré consumiendo. De fuera de ahí tenías trabajo, pagas tus impuestos, etc. Era exactamente entonces, lo mismo aquí, o sea, así lo estableció la ley de ejecución, o sea, tienen que ir, hay un beneficio de preliberación. Creo que es el 4 o el 8 de los transitorios, pero te da la oportunidad la ley de que se pronuncie el Congreso local respecto de cómo va a aplicarlo sin qué medida. Uh-huh. Entonces hubo unos quienes sí y quienes no, y hubo jueces incluso de ejecución que dijeron vamos a empezar a mover esto y ponerse de acuerdo con los defensores públicos de ejecución para empezar a sacarlo, no como el tema también de las mujeres que estaban cumpliendo prisión por aborto. Uh-huh. ¿Verdad? Una o sea, ya cosa del siglo pasado, o antepasado, no sé, o sea, ya. Pero bueno, bien interesante, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Y te digo, estás generando una afectación, se le llama, seguramente lo sabes, prisionalización, de que los metes a las personas, independientemente de sexo, género, condición social, etc. Y los metes y dejan de ser personas con un perfil libre, porque fuera eran libres. A lo mejor algunos eran autoridades en sus casas, a lo mejor algunos están desarrollando profesional. Les quitas todo eso y te genera un afecto psicológico. Pues bueno, pues el que te genera estar en prisión. Y ya sales y son cosas que ya no se recuperan. O sea, ya digo que ya te da miedo hasta pedir algo en la tienda de la esquina. Sí, claro. Tienes afectaciones diversas, pierdes tu trabajo. Queda la estigma social también, claro, porque luego, aunque ya no son públicos los antecedentes penales, sin embargo, todavía pues sí, se pueden hacer investigaciones. Sí, exactamente. Y aparte, secretas. O sea, pues lastimas tus relaciones personales con tu familia, amigos, etc. Pierdes tu trabajo. Hay un proceso de reparación del daño, pero es muy poco usado porque es difícil que lo ganes contra el Estado. O sea, repárame mi daño. Es muy difícil, pero sí hay algunos casos por ahí. Entonces, me habrán comentado que necesitas patrocinio. O sea, porque, o sea, te va a durar. O sea, imagínate que salgas después de X cantidad de años, no tienes dinero, no te dan trabajo, a lo mejor ya estás divorciado cuando sales, ya no te habla nadie. Y te vas a pelear contra el Estado 6 años, pues. Que quiero entrevistar a una persona que haya cumplido una condena. O sea, conozco algunos, pero como si fueron clientes, no es tan ético. Okay. Pero pues si sabes de alguien. Ya te gustó a alguien. Sí, porque quiero hablar de muchas cosas que están por ahí. Claro que sí. Sí, hay para que les digas a tus amigos. Voy a ponerlo en Facebook. De este tema, ¿qué más nos quieres decir? Mira. Danos un mensaje bonito, personal. O por lo menos un mensaje educativo, informativo, no sé. Yo diría, en general, si lo consumen, pues saquen el permiso, la verdad, y es muy, muy sencillo. Yo sé que ya ahorita ya no es algo tan constante que tengas afectaciones, ahora sí que penales por este caso, pero pues sigue pasando. Lo ideal ahora sí sería, pues de alguna manera, estar precavido, proteger tu vida, proteger tu desarrollo personal, tu desarrollo laboral, tu desarrollo como hombre, mujer, etc., adulto, porque es muy sencillo. O sea, en la actualidad ya es relativamente sencillo. Si no, contactan a la abogada, ella les va a ayudar. Es un proceso administrativo sumamente sencillo, es más tardado que otra cosa, y ya, llévenla feliz y son muy felices.
Increíble. Muy feliz. Sí. Bueno, pues ya terminamos y Muchas yo gracias por te tengo que invitarme, decir qué muchas increíble. gracias. Qué honor que estés aquí. Gracias, Y a Ricardo. todos los que nos vieron, muchísimas gracias. Y no olviden, por favor, suscribirse, dejarnos comentarios, compartir este video y nos vemos el próximo que también va a estar muy bueno. Hasta luego.